Hola amigos senderistas, amigos de los senderos infinitos del tarot. Tenemos ahora la lectura de Libra y su triángulo amoroso. ¿Qué pasa en marzo? ¿Qué estamos viviendo en marzo? Para hacer más corto el video, para ahorrar tiempo, ya mezclé las cartas fuera de cámara y ahora voy a cortar un mazo para cada uno. Un mazo para Libra, para la pareja formal de Libra y para el amante de Libra. Por favor, te pido que me dejes en los comentarios si te gusta, si preferís que mezcle en cámara, te da igual o simplemente te gusta más así. Vamos a ver a Libra. Libra, la energía de Libra, 5 de bastos invertido, que nos dice que me estoy dando por vencido. Ya pueden ser dos cosas y vamos a verlo cómo se desarrolla la lectura. Puede ser que ya tenga todo en mi vida, que estoy feliz con pareja, con amante, o puede ser que la vida me pasó por encima, tengo una relación que me sirve o no me sirve y un amante que me hace feliz o no me hace feliz. Pero no puedo en este momento actuar más. Un 5 de bastos invertido básicamente que nos está diciendo que Libra en este momento no está buscando nuevos objetivos en su vida. Vamos a ver qué le pasa a la pareja formal de Libra. Vamos a ver tres aspectos de este triángulo. Por un lado, los primero, ¿no? Los proyectos, los pensamientos, después los sentimientos y finalmente qué es lo que están mostrando y qué es lo que están haciendo. Bueno, la pareja formal de Libra, hay cosas que no entiende de Libra, hay cosas que no comprende, que no termina de decodificar a Libra. De todas formas siente que la relación va bien, que fluye. Puede ser que Libra le diga que no a algunas cosas, pero lo hace. Vemos que esta persona hay algo que a través del sumo sacerdote invertido, hay cosas que no entiende, no se sabe hacer entender por Libra, no puede concretar algunos proyectos, algunos sueños que tenía, pero básicamente también nos habla que no le dice todo a Libra, no le dice todo a Libra. Libra y su pareja formal, bueno, la torre. Ay, Libra está pensando en terminar esta relación. Terminar esta relación porque no hay amor, porque lo que había se perdió, porque ya no hay amor entre nosotros y la existencia de esta relación, desde el punto de vista mental, a Libra lo hace o la hace infeliz. Eh, y tal vez por eso entendemos que Libra está mostrando actitudes en su vida hacia su pareja formal que la pareja formal de Libra no comprende. No comprende porque si estamos bien, es decir, la pareja está bien, según la esposa o el esposo de Libra. No entiendo a Libra. Tenemos todo para ser felices porque está enojada, porque está de esta manera, tan deprimido, por qué no pone ganas en la relación. Y entendemos un poco más también qué le pasa a Libra, porque la amante o el amante de Libra no ven un futuro para esta relación. Y acá pueden pasar dos cosas con esta mujer, con este hombre. No saber cómo seguir con Libra, porque quiero desprenderme de Libra y no puedo. O también puede ser que esta clandestinidad, este amor clandestino con Libra, ya esté haciéndole mal al amante de Libra, le esté haciendo mal. Porque quiero estar con Libra, pero no veo un punto de inflexión en esta relación, no veo que vayamos a comenzar algo, no veo proyectos, no veo que Libra vaya conmigo y tenga planes conmigo. Eh, bueno, Libra realmente no veo demasiados planes con su amante, es como que se está alejando un poco también de su amante, por lo menos lo que vemos a nivel pensamientos es como que Libra a través de este no lucho más, ya no busco más, llegué a la conclusión de que mi pareja no funciona, pero la relación con mi amante tampoco funciona.
mucha desilusión, mucha decepción en el corazón de la pareja de Libra, de esta esposa, este esposo. No estoy viendo resultados, nada funciona, no conozco a Libra, no sé lo que le pasa y ahora está pesando mucho estas ganas de tener algo nuevo, algo diferente en mi vida. Como que antes habían estado muy bien y esta persona realmente no entiende por qué las cosas no fluyen, porque este matrimonio con Libra no fluye, no anda bien. Libra a nivel emocional, bueno, las cosas están para atrás. Libra que ya no quiere seguir intentando más nada con su pareja formal. Ya, ya le dio una última oportunidad y ya no está dispuesto o dispuesta a darle otra oportunidad. Es como que Libra se está aferrando a esta torre, a romper su pareja formal, a terminar con esta relación. Y claramente la amante o el amante de Libra le pasa algo parecido. Tenemos dos arcanos aquí que son opuestos. Por un lado nos dice que a nivel emocional la amante de Libra quiere terminar con Libra, pero por otro lado nos dice que quiere reconciliarse. Es decir, puede ser que a través del dolor y de la angustia que siente la amante de Libra, necesite terminar con esta reconciliación para ver si puede continuar con su propia vida o a través de este final, de este adiós, Libra se decide y va a buscar a su amante. A nivel emocional, sentimientos, hablamos de sentimientos. Bueno, sí encontramos que de las dos relaciones, quien más hace feliz a Libra es su amante. Lo que pasa es que a nivel emocional no vemos un deseo de transformar esta relación. Es como que Libra querría que su amante siga ahí, en el lugar en que está, en el rol en que está, pero nada más. Incluso Libra teniendo una ruptura, separándose de su pareja, tampoco está muy dispuesta o muy dispuesto a comenzar una pareja formal con su amante, por lo menos no en forma inmediata, no en forma rápida. Puede ser que Libra piense que transformar esta relación en pareja formal, pero dentro de un tiempo bastante prolongado. Y vamos a ver qué pasa a nivel acción. Bueno, Libra que le plantea a su pareja formal o que por lo menos muestra soslayadamente la posibilidad de resolver la separación, pero a nivel económico. Puede ser que Libra esté diciendo, bueno, vamos a intentar por última vez resolver nuestros problemas, resolver esto que nos pasa, ser más felices. Yo no encuentro la manera. De alguna manera, Libra está mostrándole a su pareja formal que se siente encerrado en esta relación. Y a través de hablar, a través de mostrar gestos de acercamiento para ver qué pasa, para ver si puede resolver esto, aunque yo creo que la decisión de Libra ya está tomada, la pareja formal de Libra, bueno, y acá tenemos dos situaciones también, ¿no? Puede sentirse feliz porque siente que ve gestos de amor en Libra, pero también puede ser que la pareja formal de Libra de alguna manera quiera alejarse de Libra. Puede ser que tenga otra persona en su vida o que ve realmente que su vida sería mucho mejor, mucho más feliz sin Libra, sin su matrimonio. ¿Y esto por qué nos informa, no? Porque por un lado el carro, que no lo ves porque es una tirada con muchas cartas y es imposible, pero el carro a nivel acción nos dice que hay felicidad acá, que esta persona está actuando y está encontrando lo que quiere.
Así que puede ser que estemos buscando conectar con otra persona, estemos buscando una última oportunidad con Libra, o simplemente es lo que quería, es lo que esta persona quería, alejarse de Libra para ser feliz. Y en ese caso hablamos de amor propio, hablamos de una relación de amor que puede llegar a comenzar cuando Libra dice, esto hay que arreglarlo, esto hay que arreglarlo, esto está muy mal, esto está mal y no hay manera. Y la pareja formal ve que puede ser su vida mejor. Y a nivel emocional vemos que una suma sacerdotisa también nos puede estar indicando que en el corazón de la pareja formal de Libra puede estar entrando alguien más. Y esta persona está viviendo algo desconocido con otra persona que también contribuye al alejamiento de Libra. ¿Y qué pasa con el amante de Libra? ¿Qué es lo que hace? Porque vimos bastante conflicto aquí entre lo que piensa y lo que siente. Y vemos un 5 de bastos, un 5 de bastos que nos habla de seguir luchando por esta relación a través de una estrategia de alejamiento o decirle a Libra que me quiero ir, que esto se termina. Estamos hablando mensajes de amor y estamos luchando por esta relación. Aunque diga me voy, no quiere irse, quiere mostrar amor y quiere ser valorada o valorado por Libra. Y vemos que Libra y su amante a nivel acción, estamos empezando con la indecisión, o sea, terminando con la indecisión, estamos empezando a tomar decisiones. Libra que empieza a hablarle a su amante respecto de lo que quiere, respecto de lo que siente. Probablemente, si la amante o el amante de Virgo plantearon este final de esta relación, probablemente Libra empiece a hablar y empiece a mostrarle a su amante que quiere terminar la relación, que su matrimonio está vacío de amor y que probablemente hasta estén negociando ya un acuerdo económico de separación. Hoy por hoy, en marzo, las dos relaciones continúan, pero yo creo que en abril vamos a tener novedades, o a fin de marzo vamos a tener novedades. Te doy las gracias por haberme acompañado. Te pido que me dejes un like si esta lectura te gustó, que me dejes un dislike si esta lectura no te gustó, no tanto por el mensaje, sino por mi estilo de leer el tarot. Te doy las gracias por haberme acompañado y hasta la próxima.